El mundo añora descubrir cosas cada vez más grandes, algo que cautive su atención, algo que abra sus pensamientos y sentimientos. Pero ¿saben? Muchas veces descuidamos lo que tiene que ver con el conocimiento de ese Dios que creó todo lo que tenemos. Y hoy nosotros, a través de la palabra del Señor, descubriremos quién es ese Dios. ¿Por qué se merece nuestra alabanza? ¿Qué es lo que Él tiene para nosotros? ¿Y qué es lo que más anhela? Bienvenidos al estudio del día de hoy. Bien, vamos a dar inicio con la lección número 1 titulada Lo que la Biblia enseña acerca de Dios. No sin antes inclinar nuestros rostros allí donde se encuentran y vamos a pedir la bendición de Dios. Señor eterno, gracias por tu bondad y tu misericordia. Gracias por la unción de tu Santo Espíritu para que hoy al estudiar tu palabra podamos ser muy bendecidos y aprender más de ti. Conocerte mejor para que dependamos de ti de una manera más fuerte, para que nosotros te busquemos con mayor amor. Quédate con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Cuando nosotros buscamos en las diferentes fuentes sobre cuántos dioses hay sobre la tierra, podemos descubrir diferentes informaciones, pero una de ellas es que hay más de 100,000 deidades sobre esta tierra. Y cada una sirve para diferente cosa o diferente asunto. La Biblia nos habla del Dios creador. Los 100,000 que hay sobre la tierra, ninguno creó los cielos y la tierra. Pero el Dios de la Biblia, al que vamos a estudiar, es el que creó los cielos y la tierra. Y por eso quiero invitarte para que lo podamos hacer este día con la bendición de Dios. Bien, la primera pregunta que nosotros tenemos allí en nuestro cuadernito es ¿cuántos dioses hay? Y la respuesta la encontramos allá en Efesios 4:6. Allí nos dice un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Saben que la gente hoy en día quiere las cosas de una manera fuera de la realidad. Pero la Biblia nos afirma que hay un Dios que creó los cielos y la tierra, un Dios que sustenta todo aquello que hay en medio de nosotros, un Dios que nos ama, un Dios que atiende nuestras necesidades y que siempre está más que dispuesto a brindarnos de su amor y su misericordia. ¿Cuántos dioses hay? La respuesta es uno. Esa es la respuesta correcta. La pregunta número 2 nos dice, ¿cuál es la naturaleza de Dios? Y en Juan, el capítulo 4 y versículo 4, encontramos la respuesta. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Saben? Dios es un ser espiritual infinito. Dios no está sujeto a las mismas limitaciones que nosotros tenemos de carne y hueso. Nosotros necesitamos entender poquito, porque no vamos a entender a Dios en su totalidad. Dios es Dios. Y lo que nosotros necesitamos es saber que cuando nos disponemos para platicar con Él, Él nos escucha, porque es un Dios personal. Cuando nosotros tenemos alguna necesidad, podemos compartirla con Él porque Él va a atendernos. Él es un Dios de amor. Dios desea estar con nosotros y Él está con nosotros. Él es verdad. Él aparte de ser espíritu, Él es verdad. Él es santidad. Él es poder.
La naturaleza de Dios es una que cuando nosotros lo conocemos, nosotros deseamos adorarlo. Por eso es que con toda razón podemos decir que Dios es espíritu. Pero así como es espíritu, también es todopoderoso. En otras palabras, Él todo lo puede. No es de que ciertas cosas puede y ciertas no. Él todo lo puede. Cualquier situación que tengas, si se la presentas a Él, Él puede hacer algo bonito para ti, donde veas cómo Él obra en cada una de tus circunstancias. Él es omnipresente. Él no necesita estar en un edificio para que lo vayamos a visitar. Él está en todo lugar. Donde lo invoquemos, ahí se encuentra. Donde tú le pidas, allí Él va a estar para visitarte. ¿Sabes que Dios también es eterno? Él es desde siempre y será por siempre. Y lo hermoso es que también está en tu presente. Invítalo y Él va a comenzar a participar en tu vida. Dios también es inmutable. O sea, Él no cambia. Él no dice una cosa hoy, mañana otra. Él no cambia. Lo que te ha prometido, lo cumplirá. Porque Dios es Dios. Hay muchas cosas más hermosas que podemos aprender de ese Dios maravilloso. Pero la pregunta número 3, si nosotros observamos, nos dice cuáles son las 3 personas de la Trinidad. Y 2 de Corintios, el capítulo 13 y el versículo 14 nos dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Miren, aquí nosotros encontramos a las 3 personas de la Trinidad. Para empezar, son 3 personas. O sea, con una persona usted puede platicar, con una persona, a una persona usted le puede confiar, a una persona o con una persona usted puede descansar cuando pone sus cargas sobre esa persona. Es un privilegio nuestro tener a un Dios personal. Y nosotros deseamos que usted pueda también tener ese Dios personal. El Señor Jesucristo es quien vino a unir el cielo con la tierra. Es el que vino a revelarnos el amor del Padre. Es el que murió en la cruz. Es el que constantemente nos invita para que nosotros le aceptemos en nuestro corazón y Él pueda hacer cambios asombrosos para nuestra vida. Y ahí en este versículo encontramos también al Padre, Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Así que cuando nosotros respondemos a esa pregunta, ¿cuáles son las 3 personas de la Trinidad? Con confianza podemos decir que es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. A veces tenemos un mal concepto de Dios. Por ejemplo, cuando algo malo sucede en nuestra vida, no hay alguien que falte y nos diga: te castigó Dios. Pero saben que lejos de eso, la pregunta número 4 nos dice: ¿cómo es el carácter de Dios? Y 1 de Juan 4:8 nos responde: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ese amor se ve en esa relación entre Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Ellos han experimentado esa relación perfectamente. Y eso trae felicidad desde el cielo para cada uno de nosotros. Porque nosotros podemos disfrutar ese amor, esa ternura, esa compasión. Dios siempre está con nosotros y Él siempre nos bendice a cada uno.
Por eso, la respuesta a esta pregunta número 4 es: Dios es amor, porque Él en verdad nos ama y eso lo ha manifestado siempre y lo manifestará por la eternidad. ¿Y por qué razón nos ama? Bueno, una de las respuestas la encontramos allá en la pregunta número 5 que tenemos nosotros aquí. ¿Cómo nos considera Dios? La respuesta la encontramos en 1 de Juan 3, 1 y 2. Nos dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cómo nos considera Dios? Como sus hijos. Dios nos ha creado. Nosotros hemos visto su amor manifestado por nosotros. Jesucristo vino a la cruz del Calvario y ahí mostró su amor para que nosotros podamos ser salvos. No solamente eso, pero Él nos sustenta. Miren, cada latido de nuestro corazón es el poder de Dios. Cada movimiento que podemos hacer es el poder de Dios. Todo lo que sucede en nuestra vida es simplemente por la bendición de Dios. Hay un futuro eterno al lado, en la presencia de nuestro Dios. Y eso es lo que debemos de buscar, porque Él sigue amándonos. Pregunta número 6. ¿Se preocupa Dios por nuestros problemas? Bueno, Salmo 41 al 3 dice lo siguiente: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán y confiarán en Jehová. No importa qué es lo que hayamos vivido. No importa cuánto hemos sufrido. No importa quiénes nos han despreciado. No importa cuánto aquellos nos lastimaron. La sanidad que necesitamos, la felicidad que anhelamos, aquello que deseamos, Dios lo tiene para nosotros. Y este salmo es tan hermoso que no importa qué área de nuestra vida necesite ese toque divino, Cristo Jesús puede hacerlo por cada uno de nosotros. ¿Y saben qué? Nuestra vida entonces toma sentido. Y nosotros ahora, en un nuevo pensar, estamos dispuestos a que el Señor pueda bendecirnos. Así que sí, con seguridad podemos decir que sí se preocupa Dios por nuestros problemas. Saben que hace unos años atrás, cuando nosotros recién llegamos a este país, llegamos y llegó el momento cuando teníamos que estar en un departamento. Así que tuvimos que reunir un dinero para el depósito. Tuvimos que pagar el primer mes de renta. Tuvimos que contratar los servicios para poder tener todo lo necesario en el departamento. Y no teníamos dinero, estábamos muy apretados. Así que nosotros comenzamos a orar y le pedimos al Señor que así como Él había cuidado de nuestra vida, así nosotros queríamos seguir teniendo esa seguridad que Él seguía con nosotros.
Y nosotros le pedimos por un vehículo, porque aquí en este lugar, si no tienes vehículo, no te mueves. El transporte público es muy escaso. Encontramos un carro como el que queríamos. Bueno, bonito y barato. $1,000. Pero no teníamos para pagarlo todo. Así que dimos una porción y quedamos a deber la otra porción. Saben que no muchos días después que lo habíamos comprado, mi esposa iba con mis hijas en el carro y de pronto una señora sale de reversa y no se da cuenta que el carro de mi esposa iba pasando, así que salió y le pegó al carro de nosotros. La señora pidió disculpas porque andaba deprisa. Y algo que dijo ese día fue: y ayer compré la aseguranza de mi vehículo. Bueno, para no hacerle la historia larga, la aseguranza de ella nos envió a nosotros un cheque por $1,000. Y nosotros agradecimos a Dios, porque con eso pagamos el vehículo. En otras palabras, el vehículo nos quedó de gratis. Eso solo lo puede hacer un Dios maravilloso que conoce a sus hijos y que está dispuesto a proveer para ellos. Por esa razón, yo estoy convencido de que nosotros debemos, según el cuadernito que tenemos, Éxodo 27, nosotros debemos de cuidar nuestra conducta o nuestro pensamiento o nuestra actitud cuando nos referimos a Dios. El tercer mandamiento dice, Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Este mandamiento lo que está buscando es que nosotros podamos ser reverentes cuando mencionamos el nombre de Dios. Nuestro Dios es el Dios verdadero. Y nosotros necesitamos adorarlo, necesitamos servirle. Pero debemos de tener cuidado, porque a veces descuidamos. A veces nosotros somos irreverentes. A veces nosotros innecesariamente mencionamos el nombre de Dios. A veces blasfemamos su nombre o juramos en nombre de Dios. Eso puede ser terrible porque refleja que yo no estoy respetando a ese Dios verdadero que cada día con amor sostiene mi vida. Cuidemos nuestras palabras, nuestras acciones y nuestros pensamientos. Y si algo podemos aprender de este versículo es a no tomar el nombre de Jehová en vano. El siguiente versículo que tenemos allí lo encontramos en Hechos 5:29. Dios nos ha dado multitud de bendiciones y hay gente que nos perturba para que nosotros podamos conocer al verdadero Dios. Aquí en Hechos nosotros encontramos que Pedro y los apóstoles estaban siendo presionados por predicar acerca de Jesús y les mandaron que no dijeran nada acerca de Jesús. Pero ellos respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si Dios nos da bendiciones, si Dios es el que nos da la vida, si Dios es el que provee para que nosotros nos alimentemos, ¿por qué no obedecerlo a Él? Miren, ahora que estamos nosotros estudiando las Sagradas Escrituras, puede que un familiar, pueda que un vecino
Puede que allá donde laboramos comencemos a tener presión para que no adoremos a Dios con libertad. Pero Pedro nos recuerda que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Escojamos bien. Si escogemos a Dios, nos irá bien y tendremos todo aquello que en verdad anhelamos. Mateo 6:33, que es el siguiente versículo que tenemos en el cuadernito, nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí lo que Jesucristo está haciendo es invitándonos para que lo más necesario en nuestra vida, lo prioritario, pueda ser Dios y su reino. Si nosotros buscamos a Dios en primer lugar, todo lo demás, la comida, la bebida, el vestido, Él va a proveerlo. El problema nuestro es que para nosotros es más importante tener para comer, tener para beber, tener para vestir, tener para la renta. Y si nos queda tiempo, entonces buscamos a Dios. Pero hagamos las cosas correctamente. Hay que corregir lo que hay que corregir para que nos vaya bien. Y lo primero que hay que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia. Y si eso nos invitó a hacer Jesús, hay que hacerlo con todo el corazón. Por eso Mateo 22:37, que es el último versículo que tenemos en la lección, dice: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Miren, amar a Dios es la base para que nosotros podamos entender quién es Él. Si nosotros amamos a Dios, entonces vamos a disponernos para tener una relación con Él, para experimentar su poder y su gracia en nuestra vida. Nosotros vamos a sentir que nuestros pensamientos y nuestras acciones y todo lo que tiene que ver con nosotros comienza a sufrir o a experimentar un cambio donde nosotros nos comenzamos a gozar porque nuestra vida ahora tiene un propósito. Miren, si nosotros amamos a Dios con todo el corazón, nuestro ser entero será lleno de ese amor también. El versículo dice: nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente, todo lo que somos estará lleno de ese poder transformador. Y eso es lo que el Señor desea que podamos hacer. Bueno, allí en la lección tenemos la resolución. Es una decisión que debes de tomar en el nombre del Señor. Y dice: creo en Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Prometo amarle y obedecerle como a mi Padre Celestial. Te invito para que lo hagas y lo comiences a hacer y lo comiences a experimentar. Sabes que en el libro de Hechos, capítulo 17, nosotros encontramos la historia de Pablo. Él estaba en Atenas. Cuando llegó a Atenas, comenzó a ver que la gente era muy religiosa. Comenzó a ver que habían muchos santuarios. Pero también descubrió que habían muchos dioses. Y mientras iba observando a cada uno y leyendo quién era y qué hacía, se encontró con un monumento, y el título que tenía abajo decía: al Dios no conocido. O sea, ellos sabían de los otros, pero hicieron uno por si había alguien a quien no conocía. Cuando la gente de Atenas comenzó a escuchar lo que Pablo enseñaba, entonces lo llamaron para que explicara de ese Dios no conocido. Y saben ustedes que
ese Dios del que les habló Pablo, nos dice a nosotros las Escrituras que era un Dios, que es un Dios, les dijo él, es un Dios que ha creado los cielos y la tierra. Es un Dios que nos sostiene. Es un Dios al que adoramos y Él nos bendice. Es un Dios que no habita en templos hechos por manos. Es un Dios que da vida y aliento a todas las cosas. Es un Dios maravilloso. Dice el versículo 28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Este Dios de la Biblia es el único Dios que se merece nuestra adoración y nuestra alabanza. Porque el Dios de la Biblia es el que creó todo lo que nosotros podemos contemplar. Pero además de eso, es el Dios que permite que nuestro corazón esté latiendo y el que provee todo para que nosotros podamos tener vida. Te invito el día de hoy para que este libro puedas tenerlo contigo y estudiarlo. Son 66 libros que contiene la Biblia, divididos en el Antiguo Testamento, que tiene que ver con la parte antes de Cristo, y el Nuevo Testamento, que tiene que ver con la historia de Jesucristo y su iglesia. Escrita en un periodo de unos 1500 años y 40 personas que participaron, profetas. Eso lo vamos a estudiar en la siguiente lección. Pero aquí hay una Biblia. Estudiémosla y el Señor va a hacer cosas maravillosas en nuestra vida. Dios puede transformarte. Dios puede darle sentido a tu vivir. Solo acéptalo y Él hará cosas maravillosas en tu diario vivir. Oremos. Nuestro Dios, gracias, porque a través de las Sagradas Escrituras nosotros podemos, entre más la estudiamos, conocerte más, hacerte nuestro Dios personal, tener contigo una relación y alabarte por todo lo bueno que eres con nosotros. Bendícenos pues. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias. Y entonces nos vemos en la siguiente lección y que juntos podamos ir profundizándonos más en el conocimiento de nuestro Dios. Bendiciones.